Amigos, ¿cómo les están? Estamos aquí en Radio Uruguay 1050M, estamos en La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? En una semana dedicada a Fucho Musitelli. Bueno, en realidad hablamos con Fucho Musitelli el lunes. La vida es una aventura, refiriéndonos a una frase que él una y otra vez reitera y que está notable, ¿no? La idea de que la vida es una aventura. Tenemos a Jorge Pozzi en controles, lo tenemos ahí manipulando los controles de la máquina, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Estamos culminando esta semana y para esto vamos a invitar a un librero, gestor, un hombre polivalente. ¿Cómo le va, Alejandro Bragaceta? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted cómo se autodefine? Ya empezamos complicado. El mundo de los libros. Es alguien que está en el mundo de los libros. Trabajás en la librería La Lupa, estás en la librería La Lupa, que es algo más que una librería. Nosotros habíamos anunciado en la Gacetilla que ibas a estar Alejandro Lagaceta de la librería La Lupa y Alicia Pérez de la Fundación Unión, que es lo que está ahí en la Plaza Independencia, un espacio de arte contemporáneo, y los oyentes de La Máquina lo conocen porque todas las presentaciones que estamos avisando, o casi todas, o el 70%, se producen ahí, frente a la Plaza Independencia. Es impresionante el movimiento que tiene. Y todo esto surgió a través de un amigo en común, Marcos Ibarra, que nos comentó de que ustedes tenían ciertos problemas a nivel de lo que sería la gestión cultural. Pero ya que estamos acá, yo te propongo, Alejandro, primero para empezar, digamos, ir de lo mayor, de lo general a lo particular, contanos qué es la librería de La Lupa, cómo encaran la actividad, porque aquí en La Máquina de Pensar hemos pasado, por ejemplo, una vez un disco que me acordaba, en el cual recogían recitales de poesía y toques de música en un disco hecho por una librería, ¿no? Y era una especie de resumen de lo que había acontecido en todo un año. Pero ¿qué es lo que hace la librería? Básicamente, y rápido, te quiero contar que La Lupa Libros surgió hace 3 años, es decir, había cerrado y luego nosotros la reabrimos en la Ciudad Vieja, media cuadra de Teatro Solís. Está en la calle Bacacay, entre, digamos, a media cuadra entre Sarandí y Buenos Aires. Nosotros tenemos un origen en la Feria de Tristán Narvaja, en la cuadra de libros en Paysandú, que hace 8 años arrancamos después de la crisis, con una mesita kármica y 49 libros usados. A partir de ahí seguimos trabajando donde yo trabajo, del otro lado, y pudimos alimentar el proyecto de libros y aprender dentro del mundo de los libros, que es lo más difícil y la barrera de entrada que hay en el mundo de los libros. Y años después pudimos establecernos en La Lupa Libros. Perdón, ¿cómo definirías la barrera de entrada que hay en el mundo de los libros? ¿Qué significa eso? Yo pienso que en el mundo de los libros hay un romanticismo muy querido y muy grande. Sí. Es hermoso, es decir, es muy usual decir yo quiero una librería cuando sea grande, o cómo estaría, lo que fuera, pero hay un trabajo adentro, que es cuando entras a conocer sobre el libro usado, sobre el libro nuevo, sobre el mundo de las editoriales, sobre los grupos internacionales, sobre cuál es la distribución actual adentro del mercado del libro. Y también hay como una identidad, me parece a mí, como los gremios de artesanos de la Edad Media, en el sentido de que como que hay un grupo y que se conocen, estos son del libro, y a todo el que viene medio de afuera lo miran, no sé, hay una especie de derecho de piso. Vamos a ver si aguanta 2 o 3 años para ver si está dentro del mundo del libro. Medio bicho. Somos medio bicho. Y lo cuento porque me pasó hoy a las 6 de la tarde, pasé por la distribuidora Orbe Libros y están cerrando, o sea, estaban sacando todos los libros. Entonces fui y me puse a conversar con Sergio Broye un poco, obviamente para preguntarle cómo ¿no? Y bueno, el tema es que cerró y estaban sacando libros. Es un mundo que tiene, digamos, gente, digamos, tipo artes, ¿no? Como si fuera un gremio de artesanos, pero también un mundo que está cambiando continuamente. Totalmente, grupos económicos, la avenida del ebook o no, a nivel internacional, Tusquet era una editorial independiente, conjuntamente con Anagrama y conjuntamente con Salamandra. Son 3 editoriales fuertes, independientes, y le acabó de comprar el Grupo Planeta.
Ah, mirá, no sabía. Yo en concreto digo, después lo voy a contar, pero digo más, y no te quiero interrumpir, Alejandro, pero le pregunté a Sergio Broggi, y era una pavada mía, pero digo, si todo este cierre, digamos, de una distribuidora, una librería importante, digamos, ¿no? Con un gran volumen de libros, si tenía algo que ver con el ebook, con el libro electrónico. Él me dijo que no sé qué, no sé cuánto. Pero digo, yo creo que anda un poco en la vuelta esto, digamos, es un elemento más. Pero bueno, vayamos a la lupa. Ahí fuimos a la lupa hace 3 años que resultó ser un proyecto magnífico, porque la lupa es una librería chiquita, pero preciosa. Donde tenemos una selección de libros, donde tenemos los libros de línea que tiene todo el mundo, pero básicamente le tratamos de dar corte a otros libros que no tienen la misma difusión, las editoriales independientes. Sí, la poesía también. Poesía, textos duros que vienen del exterior y que no te los vas a encontrar en un shopping haciendo pila. Pero cosas de fotografía artística también, ¿no? Tenemos una movida muy fuerte en fotografía y en arte y en arquitectura. Todo esto es una librería que es chiquitita, ¿no? O sea, muy chiquita, pero ahí hay también un club ¿no? De arriba, funciona de hay una salita, taller. Claro, entonces la lupa se define como la lupa de libros, un lugar cuidado para el tema libros, y además se define la lupa más que libros. En el más que libros, nosotros hacemos una serie de actividades donde no buscamos rentabilidades y no ganamos con eso nada. Lo único que tratamos es vender libros y vivir de los libros. Pero en esa actividad, en ese rubro, suceden cosas. Hay una salita de arte arriba que todos los meses cambia de exposición, donde vos se hace la selección en el año anterior y todos los meses se expone y no se cobra nada. Si después un artista vende sus trabajos, lo vende por su lado, no hay ningún problema, y se expone y muestran trabajo mucha gente que no ha tenido oportunidad de mostrar todavía su trabajo, y con esa salita luego sirve como una especie de currículum para conseguir otra sala más grande. Claro, sí, no, pero digo, gente importante me ha venido a decir, mira, voy a exponer este mes en la lupa libros, en fotografías. Después, sumado a eso, hay talleres. Actualmente funciona un taller literario, que son los jueves, ahora estaba, y el miércoles lanzó un taller de humor e historietas de cómics, que lo hace Troche, que es uno de los que te traje acá, es un ilustrador muy bueno, que es de La Teja. Y luego en el 2010, a finales del 2009 y en el 2010, hicimos lo que llaman los ciclos de música, que eran músicos experimentales, músicos que no son conocidos, que vienen a mostrar su trabajo, y los sábados a las 10 de la noche muestran su trabajo. Era un ciclo que se llamaba Casa Tomada o algo así, ¿no? Claro, el disco, ¿qué pasa? Se empezó a suceder sábado tras sábado. Hay que entender una cosa, por ejemplo, la lupa yo te traje los planos, tiene 3,5 metros de ancho por 15 metros de largo, ponele de 10 metros utilizables. Es como un gran pasillo, digamos, son 3 metros de ancho por 15 de largo. Entran 15 a 20 personas sentadas, hay moquette, entonces en el piso, entonces en esos sábados compartíamos algo de vino, algo para tomar que lo financia la lupa, es decir, no se cobra entrada, la entrada es libre, pero el músico tampoco cobra, es decir, el músico lo que viene es a estar cara a cara, sin botellas, ni mesitas, ni mozos que pasan por al lado, como pasan los boliches, cara a cara a presentar su trabajo. Por lo tanto, se logra un silencio en la presentación, en la música, que es totalmente disfrutable. Claro. Y el músico está a 2 metros y el escucha también. Es como y se da una especie se da un fogón, como si fuera algo entre casa. Y eso empezó a dar mucho resultado. Y no solo los experimentales, músicos desconocidos que venían a mostrar su trabajo, sino que músicos muy bien conocidos que valoran y que necesitan de ese tiempo, que de repente los escenarios grandes no te lo dan, la amplificación no te lo da, porque acá no hay amplificación. Es decir, es como mano a mano, muy mano a mano. Sí, es como si fuera un living. Es decir, se dio una mística y se creó una cultura. Esa cultura en el 2009 terminó grabándose, y también vino la gente del mundo rock con poesía, y terminó siendo un disco que grabado el 98% acústico, de cada uno, tuvimos 3 meses grabando durante todos los sábados, para que saliera un disco. Porque ¿qué pasa? Ahí, al ser tan chico y hacer libros, la acústica es perfecta. Entonces quedó un trabajo de calidad que se terminó siendo en un disco. Que este disco terminó imprimiéndose y cediendo cada uno de los músicos una canción para su composición, y luego la venta, lo recaudado, se pasa a las 2 escuelas del barrio, acá las 2 escuelas públicas de Ciudad Vieja, en libros que
ya te adelanto, los primeros días de agosto, creo que es el 5 de agosto, el 4, el viernes ese más próximo al 5 de agosto, se van a entregar 50 libros, 52 libros, ¿no?, a cada una de las dos escuelas. Es decir, van a dar 100 libros que a partir de un proceso que no tiene nada que ver, termina en las bibliotecas de estas dos escuelas, ¿no? Eso se repitió, esto es lo recaudado por el del 2010, es decir, durante todo el 2011, hasta ahora. Y Casa Tomada 2011, que salió ahora, que son 20 músicos, donde esta vez se utilizó cada una de las fotos de los toques y la letra de cada una de las canciones. Son 20 músicos que también se está haciendo la misma experiencia para el año que viene. Y hay un detalle que hay que decir, es que hay un diseño muy cuidado, muy digamos, con muy buen gusto, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, los oyentes nos conocen, cuando hablamos por ejemplo, de un diseñador gráfico como Maca, ¿no?, con los libros que saca, bueno, esto también apunta a un nivel por el estilo, ¿no? O sea, tratar de cuidar mucho el diseño, ¿no? Y ahí avanzamos con la lupa en talleres, en la música en vivo, en presentaciones de libros, bueno, un poco todo lo que te fui comentando. Ahora tienen una línea editorial también, claro, no solamente como librería, sino que han largado el año pasado una línea editorial, digamos, donde hay... Nosotros tenemos algo emblemático que es los 2 de noviembre, cerramos la librería para planificación. Estamos todo el día trabajando, hay mucha gente que trabaja en la lupa, mucha gente pocas horas, ese es el concepto. Y muy informada en diferentes áreas que se complementan. Y una botella joven muy fuerte. Entonces, con ellos planificamos el año siguiente. En el 2010, del año siguiente, lo que pasó fue, en el 2010, el 2 de noviembre del 2010, una de las discusiones que era planes para adelante era, vamos a hacer una editorial. Entonces, yo estoy en el mundo de los libros, pero vengo al palo de los números, otro está en el mundo de los libros, viene el palo de humanidades, de psicología, de fotografías. Entonces cada uno vierte su conocimiento y tuvimos que ir a buscar más. Tuvimos que ir a buscar un diseñador de marca, desarrollador de marca, que fue Juan Odriozola, que es el que trabaja con nosotros, que ahí apareció Criatura Editora. Y terminamos armando una editorial que producimos todo el 2011 para el 5 de octubre del año pasado presentar 6 libros. Y ahora el 25, que se presentó en Fundación Unión. Claro, Fundación Unión. Y también hubo una presentación en la Feria del Libro. ¿También? Sí, después... Que eran como 5 o 6 libros a la misma vez. Nosotros tenemos la estrategia esta. La primera presentación es en Fundación Unión. Y, por ejemplo, ahora el 25 de mayo volvemos a presentar 6 libros y fue ahí también. Entonces, presentamos en conjunto 6 libros. Está bien. Y luego presentaciones por todos lados. Alejandro Lagaceta, el tema de los libros, digo, obviamente van a pasar por acá por la máquina de pensar, tiene su tiempo, todo, viste que no se puede leer todo. Pero el tema es que un poco la idea de invitarte, la parte de hablar de la lupa, era junto con Alicia Pérez, que no pudo venir, de Fundación Unión, para hablar sobre ciertos obstáculos municipales que aparentemente aparecieron o existen en Montevideo para aquellos que hacen acciones culturales, ¿no? Ya sea sin fines de lucro, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? Yo te digo, yo estoy muy preocupado con el tema en general, tipo, más allá de la experiencia de la lupa, porque me parece que están habiendo actividades un poco desmedidas. Es decir, básicamente, bueno, nosotros hacemos un montón de actividades. En el año pasado, como en octubre, nos cayó la intendencia. Sí. Es mágico porque cae la intendencia, Gado, todos juntos. Y bueno, está bien, tenían razón. Es decir, la librería había estado cerrada, es una librería que desde el 2002 ha estado abierta y cerrada durante muchos años. Nosotros la abrimos en el 2009 y no había sacado las habilitaciones de bombero, ¿no? Por ejemplo. Entonces es decir, nos plantearon eso, inmediatamente nosotros empezamos a hacer, traje todos los papeles, empezamos a hacer los trámites de habilitación, y eso lleva tiempo. Se pusieron los extinguidores, las salitas, todo cumplido con nosotros. Nos dieron unos papeles que nos habilitan porque estás haciendo el trámite, otros papeles que... Pero hay multas, digamos, o hay multas. Claro, por 6 meses nos dan los papeles, los tengo acá, vigentes y todo, pero después empezaron a venir, entonces ¿qué pasa? Hasta tanto no esté aprobado el trámite, cada vez que viene nos multan. Supuestamente es porque el trámite todavía no está terminado. En realidad es muy complicado. ¿Cómo le decís? Es decir, es un trámite de bombero, ya está todo el proceso hecho, falta la resolución del bombero, que es que terminan de aprender los cursos y todo, y el bombero demora 6-8 meses. Entonces, la discusión es esta, tipo, iniciado el trámite
en el centro zonal, en el zonal, y ya se pagó todo. Aparte son como $3.000, porque para una librería, entre todos los trámites, tengo la factura, todos los documentos, bomberos, esto, lo otro, es decir, lo tenemos que ir haciendo en parte. ¿Y a Fundación Unión le pasó algo similar? Pero Fundación Unión tiene, es decir, esa es otra discusión. Fundación Unión tiene todos los permisos, pero ¿qué pasa? Está usando amplificación, entonces se lo considera como un espectáculo público, a lo cual no cobra ni nada, en un programa, en una actividad de poesía, era serpentario, es decir, tipo, es como, y bueno, y caen las multas, te vienen de pensión, después te caen las multas. El problema es que las multas, es decir, está bien, capaz que para la intendencia no es plata, pero para estos proyectos, la última multa es de 3.500 pesos, es decir, que tenés que vender como 15.000 pesos en libros para ganar 3.500 pesos para pagar esto. En una librería que es de 3 metros y medio por 10. Es decir, que sabés que están 10 personas que no van a pagar. Ahora, vos podés decir que tiene algo que ver con el ruido que hacen ustedes o generan el movimiento, que ha llamado la atención de alguien y que alguien... Te digo, a veces puede pasar, digamos, puedo entender. Yo te digo, a nivel de la lupa no. 100% no tiene que ver. Me parece que no se está midiendo, no se está reflexionando para hacer una... Es decir, por un lado se promueve que hayan actividades culturales, ¿no? Por otro lado hay una acción desmedida sobre un proyecto muy chico, que es raro, porque por ejemplo la lupa, es decir, no tiene ningún tipo, todo es autogestionado y autofinanciado, no hay ningún fondo de nada, de nadie, es decir, tipo, si no vendemos libros nos fundimos, y porque es así, pero por ejemplo la Fundación Unión, pero ahí si lo planteas más grande, sí están habiendo algunas cosas. Por ejemplo, Fundación Unión decía que la intendencia le pide el lugar para hacer sus presentaciones, inclusive había música y todo, y después en otras presentaciones le cortaban. O sea, cuando la intendencia lo hace no cobran nada. Fue raro, eso lo decía Alicia, ¿no? En noviembre, el diciembre del año pasado, noviembre, frente a la Biblioteca Nacional hubo una muestra de editoriales independientes. Y se suspendió porque no había un permiso, el director de la Biblioteca Nacional fue el que lo organizó. Un sábado de tarde que no había nadie. Ya lo sé, pero no, no había pedido. Esas cosas sí porque ahí no vas a multar a la Biblioteca Nacional. Esas cosas sí llaman la atención en el mundo del libro. Pero yo creo que es por ejemplo, si vos vas los sábados, nosotros terminamos 11:30 de la noche, ponele, ¿no? Te digo mi experiencia. Yo organicé una vez algo con la Biblioteca Nacional, con la época de Tomás de Matos, y que cortamos toda la calle, y bueno, yo estuve ayudando junto con otros, todo Tristán Narvaja. Claro, había un corte de calle también, ¿no? Y ahí se habló la intendencia y está. El tema es que a veces me parece que no se habla directamente, no hay ninguna coordinación de nada. Te voy a decir, en el caso de esa de la feria me parece que ocurrió eso, o sea, hicieron pusieron la vereda, hicieron todo eso. Eso son cosas, pero digo, bueno, yo creo que hay un afán recaudador. Probablemente también lo que hay son distintos criterios. Por un lado está la Dirección de Promoción de Cultural en la Intendencia, que está tratando de promover acciones en todos lados, no solo hechas por la Intendencia, y por el otro está esta, digamos, que aplican la ley. Te voy a decir dos cosas. Mira, una es a la vuelta, es decir, en Bartolomé Mitre, donde está el toque, a veces se corta la calle directamente. Se ponen la pica y cortan la calle a las 2 de la mañana. Y no pasa nada. Es decir, y son boliches con música, es otra cosa, no es una librería donde entran 15 personas. El trato es igual, porque la resolución es hasta 10 UR, no sé qué, y tipo nos mandan. Esa es una cosa extraña. La otra cosa extraña es que hicimos gestiones para... Hay unos mástiles. Es raro, mira, te lo voy a plantear de otro enfoque lo que está pasando. Cuando vino el BID, ¿no? Hace un mes y medio, hubieron 3 días donde Ciudad Vieja era Europa. Estaba todo limpio, todo ordenado, venían las inspecciones, venían todos los controles, estaba todo, casi que no se pillaban, dejaban bien prolijito. Fue terminar eso y... Porque al mismo tiempo, si vos me decís, están multando, están ordenando, pero los ruidos molestos siguen habiendo. No, sin duda. Quizás esto meritaría, una queja o hablar con la parte de promoción cultural para ver qué posibilidades hay, sobre todo en proyectos como este que estamos hablando de que hay una ambición comercial en el punto de vista de hacer conciertos para tal cosa y tal otra. O sea, no es la idea, la idea es vender libros. Es acústico, por eso mismo. Pero ya te digo, no hay un interés, me parece que si no es que es una idea de la intendencia, no, es decir, para mí es una descoordinación. Esperemos que llegue por lo menos la protesta y la queja, y la verdad que nada,
Que tengan suerte, acá de La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá, Alejandro, La Gaceta de la Librería La Lupa. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora vamos a escuchar la exposición de la profesora Rosana Malaneschi. Ustedes saben que La Máquina de Pensar editó en un libro, el libro de oro de Te Cuento Que, los 500 SMS, los 500 minicuentos que se han premiado a lo largo de 5 años de ediciones de Te Cuento Que. Bueno, este libro, el libro de oro de Te Cuento Que, fue presentado en el segundo encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías. Fue presentado por la profesora Rosana Malaneschi, que es la presidenta de la Casa de los Escritores, y por la profesora Cristina Pípolo. Ahora los invito a escuchar lo que comentó de este libro la profesora Rosana Malaneschi. Gracias, Cristina Pípolo. Ahora le damos la palabra a la profesora Rosana Malaneschi. Creo que la lectura que hicimos fue bastante parecida en algunos sentidos y en algún otro puede ser complementaria. Yo elegí uno para empezar el speech, que es este. Un señor muy tacaño una vez compró a precio de diamantes una cajita bien pequeña. Quien se la vendió lo convenció mostrándole todo lo que cabía fuera de ella. Que cuando lo leí me pareció clarísimo. Y después, a medida que lo seguí pensando y que empecé a escribir aquello que tenía que decir a partir de esto, me parecía que la figura de tacaño era como una cosa muy horrible. Hasta que me di cuenta, según mi opinión y mi lectura, que la cuestión de este texto es que justamente plantea algo con eso tacaño que todavía no pude determinar qué es, ¿no? Ahora, si me preguntan qué es tacaño, no sé decir qué es tacaño después de haber leído este pequeño texto que fue además un primer premio, ¿no? Pero de alguna forma el valor que tiene esto para mí es decir que esto es una cajita bien pequeña que sí tiene valores por todo lo que queda afuera, ¿no? Lo cual en alguna medida no puede ser muy sorprendente después de todo lo que oímos y después de lo que acaba de decir ella. La cantidad de cosas que podemos entender las podemos entender porque de alguna forma refieren a otras que no están acá, pero que parecen presentes, como por ejemplo los múltiples sentidos que puede tener la palabra tacaño en este pequeño texto que acabo de leer, o en algunos otros que andan por ahí, ¿no? Entonces yo creo que como lectora, que mi presentación va a ser básicamente desde el punto de vista de lo que leí, el valor enorme que tiene esto es el valor, en alguna medida ya lo dijo ella, no le voy a preguntar qué quiso decir, ¿no? Son textos que están propuestos en alguna medida para el diálogo, aunque no haya respuesta, y que lo que proponen es siempre, me parece, un juego que tiene que ver con el pensamiento y que es más bien un pensamiento que es abductivo, de descubrimiento, de sorpresa, de algo que tiene, que incluso puede poner en crisis, como por ejemplo me puso a mí en crisis la palabra tacaño, como por ejemplo este otro que dice: de todos los que nacimos allí, fui el único que volvió, todos los demás sobrevivieron. Ese también fue premio, ¿no? Bueno, ¿qué es nacer? ¿Qué es morir? ¿Por qué este sobrevivió? ¿Por qué no? Y en última instancia, me parece que leyendo este libro uno lo que encuentra es la oportunidad de pensar. Y pensar de alguna forma, y no puede ser sorprendente, tiene que ver con pensar sobre las palabras, ¿no? Pensar sobre la propia cultura. De alguna forma propone un recorrido que siempre termina siendo cultural, ¿no? Me parece también que si tuviese que buscar un referente, así como busca Zavala, es uno que prologa. Sí, sí. Como propone Zavala, la primer teoría que empieza a aparecer en América Latina, yo hablaría de los seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, hablando de la literatura, leve, rápido, exacto, la palabra que tiene que ser justo esa, la que está para decir, visible, múltiple, que se abre a múltiples sentidos. Cómo se puede ser exacto y múltiple es un misterio que está en esta pequeña cajita, y consistente, ¿no? Tener eso de ser leve, de ser ligero, pero a la vez dejar esta cuestión que tiene que ver, bueno, con el pensamiento. Y también esta presentación, obviamente, es parte de esa tacañería, porque uno tendría que hablar de millones de cosas que no puede porque el cometido es presentar el libro, ¿no? Pero asumamos que condiciones de producción distintas, acá nadie escribe, acá se hace así y la cosa fluye, ¿no? Y va a un centro. Condiciones distintas de producción y probablemente también en algún momento de recepción hacen que la cosa sea distinta. Entonces yo en estos 5 años que están acá en esta pequeña cajita, lo que celebro, Pablo, es el advenimiento de lo nuevo,
¿no? Yo creo que la literatura, como todo símbolo humano, crece, se desarrolla a partir de la experiencia humana, y esto recoge eso. Y si hay, como plantean todos los jurados, además esto es un desafío, esto es muy difícil, estamos frente a algo que no sabemos bien, en estos 5 años lo que se ha ido conformando a partir de este certamen organizado por La Máquina de Pensar es, en última instancia, el género. Gente que lo genera, ¿no? Género lo genera, y jurado que lo legitima de alguna forma, obviamente, como vos propones siempre, en una cuestión que es de frontera y que no es de límite, ¿no? Eso en relación al libro. Y algo que quiero decir que tiene que ver con todo lo que se habló acá, que bueno, que me gustaría decirlo porque me gustaría, es que quiero mencionar a Ray Bradbury. Porque yo tengo 2 metáforas para pensar la web. Una es obviamente la de la Aleph, y la otra es la mujer que sale en Marte y mira el firmamento y ve toda una cantidad de estrellas que están como apagadas y que se van iluminando de repente por la mirada de ella. Y la web es eso, es una cantidad de textos, de microtextos que tienen que ver con lo que decía el compañero, de lo efímero, de lo que va a perdurar, de lo que no, o sea, con una cantidad de cosas. Y bueno, quería nombrar a Bradbury porque acaba de morir y porque de alguna forma esa mirada que se planta frente a un firmamento que está todo como apagado y que se ilumina en el momento que uno ve, como se ilumina el entendimiento leyendo algunos textos de este libro, es una metáfora útil para pensar muchas de las cosas que se hablaron acá. Y bueno, quería mencionar a Bradbury como un homenaje a uno de mis escritores favoritos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a un poeta, al señor Horacio Cavallo. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo andas, Pablo? Bien, lo más bien. Horacio Cavallo, que estuvo hace relativamente poco por acá, estuvimos conversando, no me acuerdo ni de qué estuvimos conversando. Sí, de Clementina y Godofredo, y los libros infantiles. Un libro infantil, exactamente, que le mandamos saludos a Genaro, que es el hijo de Horacio Cavallo, Genaro Cavallo. Y ahora le mandamos otros saludos por las dudas. Pero en este caso tiene que ver que hablemos de Genaro Cavallo con Horacio Cavallo, porque el libro se llama Descendencia. Es verdad, se llama Descendencia, es un poemario, y bueno, sí, tiene que ver con mi hijo, y bueno, también tiene que ver con mis viejos, con mi hermana, con mis abuelos muertos. Hay, son 4 secciones la de este libro, y yo me acordaba, claro, de 2, me acordaba de una que es Descendencia, y la otra es Ascendencia, y obviamente tiene que ver, por un lado con el tema familiar, digamos, biológico, ¿no? Y por otro lado con otro tema que sería familiar artístico, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, o de identificación, de pronto, ahí aparecen Haroldo Conti, Jorge Mereta, aunque le decís Jorge. Sí. Y hay un tal Juan Martín, ¿puede ser? No, Martín. Hay un Martín que es cuando yo era chico, aparece en Nueva Palmira también, que era, bueno, es de donde es mi madre y de donde era mi abuela y toda esa rama. Y cuando era chico iba al campo a Nueva Palmira, y un primo lejano tenía un amigo que hace unos años lamentablemente se suicidó, y bueno, cuando me enteré de eso, que habíamos y recordé los momentos que habíamos compartido en aquella infancia, casi adolescencia, bueno, me nació ese poema para Martín. Bueno, después tenés otro, entre las ascendencias o las vinculaciones familiares artísticas, me refiero, no a las biológicas, de eso hablamos después. Obviamente Haroldo, no hace falta decir que es Haroldo Conti. Ibero, tampoco, o Ibero Gutiérrez. Que me sorprendió porque yo no te veía con afinidad con Ibero Gutiérrez. Bueno, sí con Haroldo Conti, obviamente, sí. Y sí con Jorge, solamente basta poner Jorge para saber que es Jorge Mereta, ¿no? Que es muy lindo poema y que es muy actual, que tiene que ver con el Jorge Mereta de ahora, ¿no? De ahora, sí, lo conozco hace años a Jorge. Hemos conversado mucho sobre poesía, sobre el ambiente, sobre un montón de cosas, y bueno, ahora está en una situación que no es la mejor, pero que de pronto es lo que, en ese caso, lo que refleja el poema. Pero sí está Ibero Gutiérrez también, porque bueno, en ese entonces son poemas que vienen de los últimos 3 o 4 años. Yo escribo bastante más narrativa que poesía hoy en día, pero cada tanto voy escribiendo, lo que hace que los libros de poesía me lleven bastante más tiempo que los otros, porque se van armando casi que diría solos, y
a lo largo del tiempo. Y bueno, y este fue porque estaba leyendo mucho la obra de él y después vi unos cuadros, unas pinturas que estaban expuestas en la biblioteca y bueno, también... en la exposición de Ibero Gutiérrez. Sí, claro, ahora hablando de Ibero. Porque en el caso de Jorge Mereta, estamos entreverando todo, pero en el caso de Jorge Mereta hay algo que no solamente te vincula a él, me parece a mí, no solo, digamos, la afinidad entre los dos, sino que de Mereta estamos hablando que es uno de los mayores poetas del verso encofrado, digamos, el verso medido, del soneto estamos hablando. Y si hay algo que vos hacés también es soneto, que es algo no muy frecuente, digamos. Sí, es cierto, me he sentido un extraterrestre durante mucho tiempo, incluso cuando era un poco más joven, porque el soneto y las formas esas más clásicas las traigo desde que empecé a escribir poesía, siempre me gustaron mucho. Y sí, claro, yo lo admiraba a Jorge como sonetista, bueno, me gustan también mucho los de Álvaro Figuereo, los de el Bocha Benavides, pero bueno, al que más conocí fue a Jorge y sí se fue dando un lindo vínculo y bueno, y esa afinidad musical o sonetística. Sonetística también está Jorge Mereta con las fotos y las fotos artísticas, alguien tiene una gran trayectoria en ese sentido. Después está no nos sorprende tanto, un poema dedicado a Ned Lud, que es el que hizo el ludismo, los luditas, aquellos que los frente a la... destructores de máquinas. Claro, los destructores. Yo por las dudas lo digo poco porque como estamos en la máquina de pensar, capaz que empezar a romper los vidrios, todo, porque con el tema del ludismo es aquellos que se rebelaban contra la revolución industrial y rompían las máquinas para tratar de frenar el progreso, frenar, digamos, el avance del capitalismo. Obviamente todos eran unos románticos, todos fracasaron. Todos los colgaron estrepitosamente. Bueno, también lo bueno de Ned Lud era que en realidad no se sabía si existió o no, y era como que la misma gente la que hablaba de él, y ese juego, esa especie de conspiración también siempre me gustó. Y bueno, en ese caso había estado leyendo a Cristian Ferrer, el argentino, que hablaba sobre distintas cosas vinculadas al anarquismo y hablaba de ellos y bueno, de ahí... No, y aparte porque me acuerdo que de Ned Lud había un epígrafe o una dedicatoria en el libro la maquinaria viva, claro. ¿cómo se llama? Sí. No, Fabril. Sí, estaba dedicado a los luditas. A los luditas, ¿no? Sí. Tenía que ver con las fábricas. Y sí, con el trabajo, con la opresión, en definitiva, con esa gente que siempre está abajo. Y bueno, por la que lógicamente me siento bastante más identificado. Después tenés uno, estamos comentándolo así al vuelo, uno dedicado a Midas, que eso es, digamos, parentesco por el tema del oro. Sí, del oro que no tengo. Claro, o sea, no, en realidad el tío Midas. Es como un anti-Midas ¿no? Porque en definitiva es todo lo que toca lo convierte en barro, así que no, en ese caso es un Midas traído al Río de la Plata y es un resabio de aquel libro que hicimos con Francisco Tomsich, que era Sonetos a dos, donde tomamos personajes, mitos clásicos y los trajimos al día a día montevideano y en un momento manejamos la idea de trabajar sobre Midas y no se hizo, pero yo había empezado a escribir un par de sonetos y los terminé usando. Que sí, en ese caso es un poco un juego, ¿no? El tema de que esté en ascendencia era una cuestión práctica, en definitiva. Práctica que no sabías dónde meterlo. No tengo que ver con el rey Midas, eso yo pensé, capaz que tiene un tío abuelo que se llama Midas y que convertía en oro, jugaba al rinraje, y hay un mini cuento que dice que jugaban al rinraje y todos los timbres del barrio eran bueno, uno de los primeros, ¿no? Haikus para un domingo encapotado también es la mitad del libro, de este libro que es de una edición de autor, de Horacio Cavallo. El propio Horacio Cavallo se lo costeó para... Ediciones del Estómago Agujereado. Ediciones del Estómago Agujereado. Es un bello nombre para una editorial naciente en Uruguay. Y en la primera mitad, digamos, en la primera mitad de este libro, hay haikus, que no sé si habías hecho muchos antes, y después hay sonetos. Digamos, ¿no? Sí, no había trabajado... creo que la mayoría de los haikus que he hecho son los que están ahí y algunos otros que hice en algún momento. Me entusiasmó en un momento, me gustó, pero fui armando esos y después vienen sonetos unos cuantos y el resto es verso libre. Hay un par de liras también ahí, cada tanto jugaba un poco con la forma que me gusta, pero también hay verso libre. Pero creo que sí que... ¿Y la lira qué es cómo es la forma de la lira? Son un par que están ahí, también son rimadas y tienen una
no me acuerdo ahora, porque... Sí, habla de la lira y del arco. Vuelta a la lira, un arco, a donde el resplandor cuando azulea. Son 5 versos, ¿no? Si mal no recuerdo, y están rimados consonantes, y no me acuerdo la cantidad de sílabas, si eran 8, pero tengo un manual de versificación y cada tanto me pongo a abrirlo en cualquier lugar, estudiar una de las formas y ponerme a escribir. Y en ese caso las liras salieron, solo fueron esas 2 y que quedaron ahí. Más que nada, bueno, décimas también he escrito que no están ahí, también me gustan bastante. Y dijiste que te entusiasmaste con los haikus, que para mí están muy bien. Me gustaron mucho, y están puestos al comienzo del libro, por alguna razón también, ¿no? Digo, uno intenta en cualquier libro, creo yo, de poesía o de narrativa, poner al principio algo que realmente enganche al lector, y aquí lo que pusiste primero, lo que colocaste en primer lugar, fueron estos haikus, y que están muy bien, la verdad que están muy bien. Bueno, ¿y por qué no seguiste? Porque realmente están... No sé, esas cosas que tiene la creación, que después me fui yendo para el lado de los sonetos, en el caso del libro, a trabajar los sonetos, que son, yo creo que el 50% del libro deben ser sonetos. Sí. Y los dejé. En un momento había visto incluso una forma que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era como un haikus, pero que después tenía dos más, tanca, ¿no? Y también en su momento me puse a practicarlos, pero que fueron quedando. Ya te digo, me cuesta bastante escribir poesía. La poesía aparece cuando quiere, no es algo que pueda manejar de la misma manera que la narrativa, que me lo puedo fijar para determinado día de la semana, determinadas horas. Entonces aparece, no la domino, es ella la que hace lo que quiere. Está muy bien. Igual aquí hay un poema que se llama precisamente Creación, y tiene que ver con eso del tema de poder escribir los domingos, y quién escribe el domingo y quién es el que está mirando, digamos, es el que trabaja de sábado a lunes, ¿no? Claro, esa disociación entre, justamente lo que hago el resto de la semana y el momento ese en el que le dedico a la creación, que es bastante poco, lamentablemente, porque hay que elaborar, y de esto se sabe todo el mundo que no se vive de ninguna manera. Y bueno, sí está claro ahí en ese poema, en Creación. Después hay toda una serie de poemas que son, los sonetos. Cuando hablamos de sonetos, no se asusten o no salgan disparando, porque se trata de sonetos que son, a mí me recuerdan por lo menos un tono borgiano, ¿no? O sea, estamos hablando de una onda milonguera casi, ¿no? O sea, si bien son sonetos, hay una cuestión muy cotidiana en la forma de hablar, ¿no? Sí, es lo que me gusta, y lo que a veces diferencia o desasusta al público lector, porque en definitiva hay como un miedo con el soneto de pronto por vinculárselo a ese lenguaje alambicado o al siglo de oro español, o algo así, ¿no? O sea, yo creo que la otra vuelta lo decía en una entrevista que me había hecho Hugo Giovannetti Viola, que es como un pionono el soneto, que depende de con qué se lo rellena. Y que yo he leído sonetos buenísimos de Sabina, por ejemplo, que es un tipo que de la misma manera que tiene ese despojamiento para hablar, y para hablar desde la noche y un montón de cosas, hace unos sonetos que son muy buenos. Hay unos pornosonetos de Ramón Paz, que es un escritor argentino que usa ese nombre, en realidad es otro, pero si él no lo dice yo no lo voy a decir. Y son también muy buenos. En general incluso se puede dar, porque me ha pasado, de leer algo que te entusiasma por determinado lenguaje y después darte cuenta que era un soneto. También. Porque el tema es que el soneto a veces está tan prestigiado que parece como que vos ya lo leer el poema y dicen, miren que esto es un soneto, miren que esto estás leyendo el soneto. Ocurre con algunos poemas, digamos, que están en otro tono, y que tienen otra fuerza. Yo he intentado hacer como un rescato del soneto desde ese lugar, de que no es de que se pueden escribir buenos sonetos, no digo que sean necesariamente los míos, pero los hay, y hay muchos, y hay muy buenos, y bueno, cuando el soneto es muy bueno, algo parece que estallara, que se rompiera, en base a que al darse la conjunción de varias cosas, como la musicalidad, el ritmo, la rima y el concepto, y cómo están armados los dos cuartetos y los dos tercetos, termina siendo algo que impacta, que golpea.
Aquí los sonetos en general, digo, para dar una idea un poco del libro, este libro Descendencia del cual estamos hablando, es un libro editado por Horacio Cavallo, y los sonetos, algunos llevan el nombre de tus padres, de tu abuela, o sea, donde se va desarrollando. Incluso se da el caso, por ejemplo, de uno que se llama Abdiel, que es una especie de tío abuelo. Un tío materno. Un tío materno. Sí, en definitiva están, y te cuento medio rápido una anécdota un poco triste con eso. La idea era que estuvieran mis dos abuelos maternos y mis dos abuelos paternos, que están muertos todos ellos. Y bueno, está también un tío materno que yo no conocí, que murió cuando él tenía 20 años. El problema fue tuve un problema con un archivo, y cuando se lo di a Sebastián Santana, que fue quien hizo el impecable dibujo de tapa y la diagramación, le di una versión un poquito más vieja que las otras, donde no incluía un poema que era que estaba escrito para la madre de mi madre. Era un archivo de computadora, claro. Que no, había dos archivos en realidad. No había dos archivos o tres. Era como en la creación, había dos, uno que crea y otro el que mira. Y bueno, y yo me confundí. Horacio Cavallo. Y bueno, salió. O sea que hay un poema que debería estar ahí, que estaba escrito, que estaba hecho como para estar en ese libro, y al final, por un error... Bueno, también hay un poema a Llenaro, obviamente, sí, y hay otros que, bueno, no vamos a hablar, porque hay otros que son, no sé si parientes o qué, pero bueno, en realidad me hizo acordar... Al leerlo se lee muy fácil, yo te decía, se lee muy fácil, ¿qué quiere decir? Se lee continuamente, no todos los libros de poesía se pueden leer uno atrás de otro. Esto invita, cada poema va invitando a seguir. Y la idea de descendencia, un poco general, me hace acordar hay un escritor, un psicomago, un tipo muy fantástico que se llama Alejandro Jodorowsky, el chileno, un tipo que es un surrealista, y entre otras cosas el tipo... desarrolló o está en un mojo así que se llama algo así de la genealogía no sé cuánto, ¿no? Entonces él lo que dice es que cada uno de nosotros tenemos dentro no solamente a nosotros, sino a nuestros padres, a nuestros abuelos paternos y a nuestros bisabuelos, lo que da un total de 15 personas adentro, ¿no? Si sacaras, bueno. Entonces esa idea de integración de los de muchos yo que están adentro está un poco en este libro. O sea, esa idea de que el abuelo, un tío abuelo que no conocí pero de alguna forma está, ¿no? Sí, que yo soy todos ellos, ¿no? Claro, o sea, que habitan de alguna forma. Estamos conversando en eso. Él, en el caso de Jodorowsky, decía que es una habitación que se apaga la luz y hay 15 hablando, dice. Que a veces se callan, otras veces no. Pero está bueno, digo, un poco diciendo, esto es una lectura mía, obviamente, de Descendencia de ese Cavallo, pero nada, que está muy bueno, y obviamente esto no lo presentaste todavía. No lo presenté todavía, no tengo tampoco una fecha clara, pero calculo que será fin de mes, más o menos principio de mes. ¿Y se puede comprar solamente en algunas librerías? Se puede comprar, sí, en Purpuria, que está ahí frente a la Sala Citarrosa, en La Lupa Libros, acá en la Ciudad Vieja, en Rayuela. También tenés un blog también, ¿no? De Horacio Cavallo. Sí. .blogspot.com, y ahí vos, si alguien quisiera contactarte con vos, se lo llevo. Se lo puedes llevar. Y si no, nos llaman a nosotros. Y otro lugar donde se vende es tienda Gato Peludo, que lo voy a llevar en estos días, que está en Juan Ramón Gómez y Luis Alberto Herrera, serían esos 4 lugares. Pero sí, si alguien me quiere contactar a través del blog, horaciocavallo.blogspot.com. O si no, nos escriben aquí a la máquina de pensar @dinet.com.uy, y nosotros los contactamos con el amigo Cavallo. También quiero decirles que Gonzalo Curbelo mañana va a presentar en la diaria Prontuario de Comediantes. Esto es un libro sobre el stand-up, está muy interesante. Se presenta mañana en el Café La Diaria a las 20:30. Es un libro de Criatura Editora. Y nada, Horacio, felicitaciones por este libro, un libro de poesía que hacía mucho que no sacabas, y nada, ¿qué le quiero decir? No sé, invítame a un café, algo. Muchas gracias, te invito entonces. Saludos a la audiencia. Bueno, amigos, se termina la máquina de pensar por esta semana. La semana que viene, ya les anticipo, vamos a tratar de encarar un escritor italiano como Cavallo, pero se llama Primo Levi, tiene que ver con un escritor italiano que abordó una experiencia terrible, la experiencia del Holocausto de Auschwitz, en una trilogía que está notable. Esto es todo, amigos, hasta el lunes, nos vemos aquí en la máquina de pensar.